Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Estamos ya en la recta final de la campaña para las elecciones autonómicas y por la provincia de Almería, lógicamente, pues tenemos una atención especial con los candidatos y candidatas que presentan sus ideas de cara a estas elecciones del próximo día 2 de diciembre, el próximo domingo. Parecía que no iba a llegar, que lo teníamos ahí lejos y poco a poco van pasando los días y desde luego que todo llega, todo llega. Y aquí tenemos este domingo 2 de diciembre en puertas, pero eso sí, con colores políticos variados, con una situación que lógicamente se abre muchísimo ese abanico de posibilidades y que lo hemos visto, precisamente tenemos fresco desde anoche mismo, el gran debate de los 4 máximos aspirantes a la presidencia de la Junta de Andalucía en Televisión Española. Bueno, pues hablaremos, si les parecen, a nuestros contertulios de ese asunto y de otros muchos más, evidentemente. Y paso ya a saludarlos. Juan Antonio Cortés, un honor. Muy buena, Antonio. Por aquí. ¿Qué tal? Gracias. Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, ¿Entretenida la campaña? Ajetreado, con mucha intensidad de trabajo. Venimos del Festival de Cine, la Semana Internacional contra la Violencia de Género. Ha coincidido todo. Y bueno, pero la campaña electoral, venimos de una campaña electoral que tiene su fin, que es el domingo, pero es que es una campaña que se ha eternizado. Prácticamente es una campaña que comenzó en 2015, ¿no? No lo digo por Andalucía, sino por toda la sucesión de acontecimientos que han ido surgiendo en España y que evidentemente afectan a nuestra comunidad. Muy bien. Gracias, Fernández. Muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estamos? gracias. Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Con ánimo. De campaña, con mucho ánimo y con mucho optimismo. Exactamente, eso que nos falte, evidentemente, porque eso hay que transmitirlo a toda la población, ¿no? El optimismo y sobre todo el estado de esperanza que lógicamente abre una campaña electoral, ¿no? Porque hay que fijar una serie de expectativas que mejoren la situación anterior, ¿no? Sí, por supuesto, por eso digo el entusiasmo y el optimismo, porque si hay un proyecto en el que tú no crees, difícilmente puedes convencer a otras personas. Y como estoy en un proyecto en el que creo que es útil para la ciudadanía, lo puedo defender con bastante fuerza y poniendo todas las horas del día que sean necesarias para explicarlo en los pueblos, en los municipios donde nos estamos moviendo. Estupendo. Y saludamos a Iván Gómez, que lleva lo suyo también, como redactor jefe en Diario de Almería. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, pues bien, encantado de estar en una tertulia con Gracia. Dado Oye, magnífico el titular. No. Pues lo quería aprovechar. Dado la anodina que está siendo la campaña, a pesar de la intensa que ha venido siendo esta semana, está siendo anodina en el sentido de la desafección que todavía tienen ciertos ciudadanos, ¿no? No se habla en determinados bares, en el colegio cuando recogen a los niños. Está siendo un poco distante de la ciudadanía. Entonces, es uno de los aspectos, ¿no? que estoy percibiendo. Más allá de la intensidad, que sí es verdad que se está haciendo una campaña mucho más intensa en el tú a tú, en el puerta a puerta, en la presencia. Cuando años atrás nos estábamos reflexionando todos sobre la importancia de las campañas 3.0, las redes sociales y demás, y al final resulta que el antídoto, viendo la desafección que hay, va a ser el contacto directo, ¿no? Y pese a eso, pese a ser un poco más anodina, de no estar presente en la agenda, pues sí que es verdad que está siendo bastante intensa y que se está haciendo una actividad importante por parte de los partidos, sobre todo por eso, por la cercanía. Bueno, os recuerdo que aquí no hay orden de intervención, ni bloques, no hay tiempo tasado, o sea que esa tensión, digamos, de lo que es el debate no existe aquí, ¿eh? O sea, aquí estamos en plan tertulia y en cualquier momento... Yo, en relación con lo que decía Iván de anodina, yo estoy notando un cambio fundamental, un cambio bárbaro desde otras campañas en las que yo inicié. Además, yo cuando empecé la campaña, cuando fui candidata al Congreso de los Diputados, era una época en la que era más difícil. Ahí sí que es verdad que decía, voy como candidata al Congreso, y la gente no quería hablar de políticos, no quería hablar de política y no quería hablar de ningún partido. Sin embargo, ahora yo sí veo la cercanía de las personas. Cuando va o en reparto, en puerta a puerta o en visita a algún centro, la gente se acerca, nos conocen también, que eso también supongo que es una gran ventaja, y la gente nos comenta, pues sí habéis hecho esto, pero oye, tenéis que hacer esto, con esa confianza y esa cercanía que da, pues el haber estado escuchando durante todos estos años a la gente con esa, sin tener distancias, ¿no? Escuchando los problemas e intentando buscar soluciones. Y yo sí veo una gran diferencia de cercanía y de apoyo de la gente en la población. Ya no van a salir más encuestas, ¿no? Porque ayer creo que era el último día, ¿no? Para la publicación de la encuesta. Ya la encuesta definitiva, el día 2 de diciembre, que es la buena. Si se puede comentar la encuesta de ayer, ¿no? O las encuestas pasadas, ¿no?
¿Y qué opináis al respecto de las encuestas? Porque por lo menos en Almería, ¿no? Luego ya podemos hablar, si os parece, del emplazamiento regional o comunitario o autonómico, pero en principio en Almería, ¿cómo veis en las encuestas? Pues, ¿Benefician, perjudican, no son creíbles? Yo creo que, bueno, las encuestas tienen su metodología y la sociología, que yo no la voy a cuestionar. Yo creo que también si se hace bien, es también una ciencia. Lo que es importante es hacer todo, como todo en la vida, ¿no? Si haces bien, basado en una ciencia sociológica, bien. Pero la verdadera encuesta es la urna. No nos podemos ni confiar, aunque nos den los buenos resultados, porque en todas las encuestas sí que coinciden que gana el Partido Socialista, pero no nos podemos confiar y la encuesta, nosotros estamos trabajando para la verdadera encuesta, que es el día 2 de diciembre, porque sí que esperamos contar con la confianza de la ciudadanía, porque creemos que nos presentamos con un aval de trabajo hecho. No es lo mismo presentarse con las manos vacías y pedir un voto que presentarse diciendo: durante esta legislatura, durante estos años, hemos estado tomando muchas medidas y trabajando, poniendo gran esfuerzo para poder ahora pedir la confianza de la ciudadanía. Bueno, sí, Juan Antonio. Sí. Igual, Juan Antonio, yo quería comentar de las encuestas, que sí que es verdad que la definitiva, y eso es un dicho en los partidos políticos, en la del domingo no hay otra, es verdad, si al final todos vamos a ir a la urna, ¿no? Y es cuando se va a determinar quién va a estar en cada lugar, pero en las encuestas que han salido en Almería, desde la del CIN, ¿no? Ya sin remontarnos a las que había preelectorales, ha quedado bastante claro que hay una posibilidad de un cambio de tendencia por parte del Partido Socialista, darle la vuelta a la tortilla, y eso en Almería es importante, ¿no? En otras provincias sí es verdad que han estado más ajustados en la última década y no se producen pues esas grandes distancias que hay aquí, pero aquí el PSOE lleva sin ganar una elección autonómica desde 2004, o sea que han tenido que pasar 14 años para que el PSOE en Almería, en concreto en Almería, pueda tener la opción de darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Yo creo que es el aspecto más reseñable. Luego, lo que va a subir PP, lo que va a bajar PP y lo que va a subir Ciudadanos, normalmente está siendo proporcional. Eso va a depender mucho también de la capacidad de movilización. Yo he hablado con los coordinadores de campaña de los partidos y me han incidido mucho en que las encuestas a determinados partidos como al PP no les suelen hacer justicia, y es verdad, siempre que han pronosticado un resultado peor, ellos luego lo han mejorado, ¿no? ¿Y es por qué? Pues porque la familia del Partido Popular en Almería, cuando se siente algo atacada, se siente un poquito más arañada, ahora que están perdiendo, tienen fuga de votos por la derecha y también por el centro, pues bueno, tienen siempre ese último tirón, ¿no? Que es el que creo que van a sacar. Entonces, no sé al final cuál va a ser la diferencia, pero sí todo apunta a que el PP va a convertirse en segunda fuerza política 14 años después. Y el tema de Vox, lógicamente, es impredecible. Mi opinión, pero esto ya sería una quiniela, como si hacemos la del fútbol, es que no van a tener representación en Almería, que al final todos esos votos que posiblemente en esta encuesta han salido para ellos, los va a recuperar el Partido Popular. No va a dejar que se pierdan. De hecho, ya me consta que están trabajando en recuperarlos. Sí, están pegando una reunión. Y a partir de ahí, claro, ya a partir de ahí, pues es posible que un partido pueda subir o no. Podemos, Adelante Andalucía en este caso, estar en 2, están en 1, pero van a ser diferencias muy ajustadas. Es que ese arreón, como digo yo, en términos taurinos que están dando desde el Partido Popular, se está observando ahora mucho, pero en una faceta que parecía tabú en un principio, que es el tema de la inmigración irregular o ilegal. Y entonces, claro, ahora están diciendo, bueno, el otro día me sorprendía ver el líder del Partido Popular, Pablo Casado, cuando decía y el que venga que no respete las costumbres y la cultura y tal, se ha equivocado de país, y etcétera, etcétera, ¿no? Digo, ¿esto es el efecto Vox? ¿O qué opináis al respecto? ¿Es un tema que no hay que tocar, o hay que pasar de puntillas, o hay que yo creo que aquí en Almería no tenemos ningún problema por hablar de inmigración. Vamos, yo he estado durante muchos años, como sabes, he estado trabajando en gestión sanitaria y he estado gestionando un distrito, el distrito Poniente, en el que hay un 30% de población inmigrante, y allí no voy a decir que no hemos tenido dificultades, que sí, porque lógicamente gestionar una zona en la que hay tanta variedad de población de tantos países, lógicamente, aunque sea solo para la barrera idiomática, hay dificultades. Pero allí se ha dado acceso a la población, a la sanidad pública, a la educación, a todos los servicios, y es una zona que nos podemos sentir orgullosos, porque Almería es inclusiva y es receptora de muchas personas, tanto de otras provincias como de otras comunidades, como de otros países. Y es verdad que hace ya años, en los años 90, cuando se necesitaba tanta mano de obra en los invernaderos, y se sigue necesitando, vinieron personas, sobre todo en aquella época, eran jóvenes, sanos, que venían a trabajar en los invernaderos porque se necesitaba mano de obra. A mí me gusta mucho recordar la frase de Calero que decía, necesitábamos mano de obra y vinieron personas.
porque así tenemos que considerar que están ayudando muchísimo a la agricultura. Son personas que se dedican a trabajar en los invernaderos y que luego poco a poco han ido trayendo a su familia por la reagrupación familiar. Sí que es verdad que cuando hay más inmigrantes que vienen, porque vienen huyendo de otros países, de la guerra, de la miseria, del hambre, lógicamente cuando vienen hay que ser solidarios entre todas las comunidades, porque no es solo Andalucía, aunque estemos en la puerta de entrada, porque somos la frontera, pero tienen que colaborar otras comunidades porque hay que poner recursos, lógicamente, ¿no? Y el gobierno central tiene también que colaborar. Por eso digo, a mí no me da ningún miedo hablar de inmigración, porque siempre he defendido que la inmigración tenemos que dar esa cabida, puesto que antes hemos sido nosotros los inmigrantes. Mi padre estuvo en Alemania 13 años y a mí me gustaría que se trataran a todos los inmigrantes como trataron a mi padre en aquellos años. Entonces, ¿tenemos que hacerlo de una forma arreglada? Lógicamente. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en los países de origen. En los países de origen, intentando, primero, evitar las dictaduras y también en poner en marcha allí que se pueda generar empleo y una mejor calidad de vida. Pero sabemos que eso es muy difícil, porque hay países que están en guerra y entonces tenemos que conseguir que esas personas que salen huyendo de la guerra, de la miseria, de la muerte, que puedan llegar, por lo menos que no mueran en el Mediterráneo, y cuando lleguen aquí que se les trate como personas. Al hilo de lo que estáis comentando, en fin, hay una página que yo consulto mucho que se llama Electomanía. Electomanía es una página de sociólogos y de politólogos, bueno, estudiantes de sociología y de ciencias políticas de varias universidades, financiada con microcréditos, con aportación de la gente, y como ya no se pueden publicar encuestas, invito a leerlo porque hay algo muy curioso. Hoy van publicando encuestas diarias, no sé dónde salen, si salen de Andorra o no sé dónde salen esas encuestas, pues utilizando nombres de variedades de aceitunas, desde la hojiblanca, que es el PSOE que lleva 35 años dominando el mercado. En Andorra es la fruta, el mercado de la fruta. Claro, sí, pues en este caso son variedades de aceituna, hasta la castellana, me ha sorprendido ese nombre, que es esa variedad nueva que pretende españolizar la aceituna. Aquí lo importante es la gordal, en la que se lleva. Exacto. Sí, la gordal con hueso. Al hilo de lo que comentáis al respecto de la visita de Pablo Casado y ayer de Albiol, que creo que es la parte más dura, ¿no?, del Partido Popular en mensajes de este tipo relacionados con la inmigración, yo es que tengo mis dudas acerca de la eficacia de la metodología tradicional de los partidos políticos en las campañas electorales. Tengo mis dudas de que eso ya tenga eficacia. Sobre todo viendo cómo evolucionan de forma tan líquida los acontecimientos en España, ¿no? Es decir, es que hace 2 meses nadie hablaba de Vox. De pronto llega un mitin en Vistalegre, meten 10.000 personas, no se sabe cómo, a través de las redes sociales. Eso sale en 3 informativos de televisión, especialmente en la Sexta, que creo que igual que ocurrió en su día con Antena 3 de radio, es un movimiento transversal en el sentido de que la televisión que tiene el ritmo informativo ha conseguido atrapar ese ritmo informativo desde por la mañana hasta por la noche, y eso ha tenido sus efectos políticos rapidísimos, igual que en 2015 tuvo efectos políticos rapidísimos la aparición de Podemos. En aquel momento perjudicó al PSOE, en este momento creo que es una incógnita. Yo no sé al final qué evolución, qué desarrollo va a tener la aparición de Vox, pero a mí me da miedo este momento tan líquido en el que todo es cambiante, de un día para otro pueden cambiar las cosas, ¿no? Y los partidos tienen su base, pues probablemente el PSOE tenga 5 o 6 millones de votos, el Partido Popular otros 5 o 6 millones de votos, pero a partir de ahí todo está pendiente de la última hora, del último movimiento, y yo no sé la influencia que podemos tener los medios de comunicación ya en eso. Mucha, sin duda, muchísima. Los medios de comunicación también, porque ponen en valor algunas cosas, otras las magnifican. Sin duda, los medios de comunicación tienen también mucha importancia. Pero yo también, a mí hay una cosa que me sorprende, tanto en los temas de inmigración como en temas de salud, porque en inmigración es que hace unos meses estaba gobernando el partido de Pablo Casado, y en 7 años que han estado,
¿qué han hecho para controlar la inmigración? Como ellos dicen, que sea todo inmigración legal, que no venga. Es que parece que esos 7 años los quieren borrar, no se sentirán muy orgullosos cuando quieren borrarlos de la historia, porque no comentan para nada, ni siquiera en la inmigración, ni en la infraestructura, como si ellos no hubieran gobernado. La verdad es que es curioso la actitud de ellos, ¿no? Como diciendo, esto ni hablamos, esos 7 años ni hablamos. Solo el foco en la Junta de Andalucía que ha estado gobernando. Pero es que ellos han estado en el gobierno nacional y entonces también tendrán que decir algo de esos 7 años. ¿Por qué no han tomado medidas si es que creen que las deberían de tomar como están diciendo ahora? Yo con el tema de la inmigración creo que al final, y de hecho la presencia de Albiol ayer en Almería, no creo que si no hubiera sido por el auge de Vox, el PP hubiera exhibido a ese señor estos días por Almería en campaña. Al final tienen que hacer guiños porque decíamos que están teniendo una fuga de votos por la derecha, o que creen que la van a tener, porque al final hasta el domingo no se va a saber, ¿no? Entonces hay que hacer unos guiños ahí al que tiene todavía ese mensaje, porque además el mensaje anti-inmigración no es solamente de Vox o del Partido Popular, es que es un mensaje que cala en todos los electorados. Es que hay gente de izquierda que también piensa que los inmigrantes pueden tener un efecto nocivo en la sociedad, que piensa que están consumiendo las prestaciones de los almerienses, no están quitando el trabajo. Entonces ese mensaje que cala con facilidad y que llega a todas las capas de la sociedad, no solamente a los ricos o a los más pobres, pues yo creo que al final lo que quieren hacer los partidos es sacar cierto rédito electoral. El PSOE lógicamente ahí tiene poco que rascar, entonces ha manifestado su actitud en primer momento de rechazo. Pero claro, en el PP hay todavía ciertos guiños al tema de la inmigración, al de frenarla, sin llegar al extremo de España para los españoles, ¿no? Que es el que proclama Vox, y no solo la presencia de Albiol, también hemos visto algunos guiños en redes sociales de la candidatura popular en este caso, incluso de Ciudadanos también. Ciudadanos ha dicho que comparte algunas cuestiones con el nuevo partido, ¿no?, de Abascal. Entonces lo preocupante es que ese mensaje cale, más allá de que algunos partidos quieran promoverlo. Y luego además creo que está calando ese mensaje por encima de los medios de comunicación, ¿no? Decía de lo de la importancia. No veo a medios de comunicación trasladando los bulos estos habituales que hay de que un inmigrante roba, un inmigrante mata, porque eso se mueve en las fake news que hay de ese estilo. Y yo creo que estamos haciendo ahí, los medios están actuando con responsabilidad, casi todos, no hay algunos digitales que están fuera de todo control, pero casi todos están haciendo un filtro, ¿no? Diciendo, no, esto no es así. No, el Ayuntamiento de Adra, hace poco en Twitter se movía que el Ayuntamiento de Adra estaba pagándole no sé cuánto dinero a los inmigrantes por no hacer nada. Eso no es así. Entonces, ese mensaje cala, desgraciadamente calan, y lo que tenemos que hacer entre todos es combatirlo. Y ahí todos los partidos también tendrían que hacerlo, no solo los medios. Yo me refería a la responsabilidad de los medios de comunicación, no me refería en concreto a inmigración, sino a cómo pueden, ¿no?, modificar también las tendencias, porque tenéis también vuestro papel, lógicamente, importante. En relación con la inmigración, creo que sí, que aquí en Almería los medios de comunicación son muy responsables, porque además conocéis muy bien todo el terreno. Y sabéis que si se planteara, yo el otro día con una persona que lo comentaba, yo decía, ¿os imagináis qué pasaría si todos los inmigrantes que están trabajando en los invernaderos se pusieran de huelga? ¿Qué pasaría en nuestro invernadero, en nuestro campo? Tenemos que reconocer que están aportando ese esfuerzo y ese trabajo en momentos en los que había más boom económico, la gente no quería ir a los invernaderos, estuvieron ellos ahí trabajando. Entonces es verdad que tenemos que reconocerlo. La mayoría llevan aquí ya muchos años, están cotizando y están pagando impuestos, con lo cual tienen los mismos derechos que tenemos los demás. Es verdad que hay los que vienen en las pateras, que vienen así huyendo de la guerra, que vienen recién llegados, que tienen que habituarse, la mayoría después se van a otros países también. Entonces tenemos que ser comprensivos, puesto que si a nosotros en esa situación nos pasara, yo eso lo decía a mi hijo y amigos suyos que hablaba el otro día, decía, imagínate que tú estás con tu niño en tu barrio y empiezan, que hay guerra, que caen bombas, ¿qué haces? ¿Te vas a quedar allí? Seguro que sales o buscas la salida que puedas, en una patera como sea, para salir del horror y de la guerra. Entonces, que nos metamos en sus zapatos y que nos metamos en esas personas para saber qué está pasando. Y sin duda, la mayoría de los agricultores y de las personas, tanto del Poniente como de Níjar, que es donde más inmigración hay, la mayoría valoran muchísimo todo el trabajo que hace y valoran a las personas que han venido de otros países. Hay focos puntuales que pueden decir, bueno, lo de Vox, pero no me cabe duda que las personas de aquí de Almería somos acogedoras, porque casi todos somos de fuera. Yo no soy de Almería tampoco, yo nací en Trevélez y me vine pequeñita aquí a Almería, pero estamos acostumbrados a recibir a gente, somos muy acogedores.
Entonces, de verdad, a mí me cuesta creer que haya muchas personas que sean racistas o que sean xenófobas. Me cuesta creerlo, de verdad. Oye, ¿os parece que centremos ahora el tema en otro asunto? Ya que tenemos aquí a Gracia Fernández, es doctora en medicina y lógicamente ha tenido responsabilidades muy directas sobre el hospital de referencia de Almería, el Torre Cárdenas. Bueno, hay que decir el Hospital Torre Cárdenas, no el Torre Cárdenas, porque ahora tenemos un centro comercial también. Uy, hay que diferenciar. No es lo mismo ir a Torre Cárdenas que al centro comercial. Ahora hay que decir Hospital Universitario. Sí. Eso, Centro Universitario de Torre Cárdenas. Ahí está. Bueno, pues el tema de salud. Propuestas. Dicen que lo que más hace falta que se pronuncien los diferentes candidatos es en propuestas, que parece que estamos escasos de propuestas por parte de las diferentes formaciones políticas, y eso se ve efectivamente en los debates. Los debates es una batalla cruzada del y tú más, y al final las propuestas se quedan solapadas. ¿Qué propuestas hay realmente en un tema que conoces bien como es el tema sanitario? Pues siguiendo con la línea que se lleva en esta última legislatura, en la que se ha puesto en marcha la mejora de la infraestructura, primero, porque va por fases, ¿no? Primero acabando los centros que lógicamente estaban iniciados en alguna fase del proyecto, terminándolos, y luego iniciando centros nuevos. Pues dentro de las propuestas seguiremos haciendo más centros de salud, el segundo hospital de Poniente, el de Roquetas, que también se hará, y seguiremos mejorando la infraestructura, porque hay centros pendientes de Benadú, de Huercalovera, en El Ejido, que se necesita otro centro, en Dalía, en Feliz, de toda la lista, ¿no?, que tenemos de prioridades, y hay más y más centros. Pues todos esos centros tenemos que seguir avanzando para hacer esa infraestructura, para que haya centros en los que se pueda desarrollar la actividad de los profesionales y la atención a la ciudadanía lo mejor posible. También tenemos que seguir mejorando. Hay un plan de reforma de la atención primaria que se ha iniciado este año y se va a seguir desarrollando durante el año que viene en la legislatura. En estos últimos años en los que se han recuperado derechos de los profesionales que se habían perdido por la crisis, se les pidió, y es verdad que yo no me canso de agradecérselo y lo hago de corazón, porque se les pidió un gran esfuerzo. Se les bajó el sueldo, se les quitó la paga extra en el 2012, muchos eventuales se pusieron al 75% para que no tuvieran que quedarse en paro otros, y todo eso se ha ido recuperando. El 100% para las eventuales, las interinidades y más plantillas. Este año ya se han anunciado 126 contratos más que se están contratando ahora antes de finalizar de año de profesionales de salud, y ya se pusieron 51 plazas más también antes del verano, y se va a seguir contratando porque lo importante es reforzar la atención primaria. Si la atención primaria, los centros de salud, los consultorios de cada municipio funcionan bien, con una mayor resolución de los médicos de atención primaria, médicos, enfermeros y todas las categorías que hay, va menos gente al hospital, y eso está demostrado que es mucho más eficiente y además es más cómodo para los pacientes. Pues entonces esas son las propuestas de seguir mejorando la plantilla, mejorando los equipos diagnósticos para que puedan tener radiología en los centros de salud, ecógrafos en los centros de salud y acceso a pruebas diagnósticas. Un médico de familia, aunque hace ya años que se dio el acceso a colonoscopia, ecografía, pero no eran todos los centros. Ahora sí tienen acceso y se seguirá extendiendo para que puedan tener acceso a las pruebas diagnósticas, con lo cual mejoramos la asistencia. Es más, también el proyecto de mejorar el equipamiento, tanto en la atención primaria como en los hospitales. Si hay algo que cuesta muchísimo porque va cambiando, nos pasa como con los ordenadores, tienes un iPad, un ordenador, un móvil, al poco tiempo ya es obsoleto, ¿no? Pues en el equipamiento de los hospitales, sobre todo de los hospitales, pasa lo mismo. Entonces hay que ir renovando ese equipamiento, algunos porque se rompen y otros porque hay que renovarlos porque se quedan obsoletos. Pues también esos equipamientos se van a ir renovando. Ya además lo anunció la consejera, que se va a poner un PET-TAC en Torre Cárdenas, que eso, para quien no sepa, yo creo que eso ya lo sabemos también toda la población, pero para quien no lo sepa, es una medida diagnóstica, hace una radiografía como de todo el cuerpo y se pueden detectar si un cáncer se ha extendido, si tiene metástasis. Pues eso lo vamos a tener también en Torre Cárdenas. O sea que sí que hay muchas medidas para poder seguir avanzando. Otras propuestas de salud. Hay una prueba que se hace, lo saben, para las mujeres embarazadas, que es la amniocentesis, que pinchan la barriguilla y se ve para ver si hay alguna cromosomopatía, alguna alteración genética. Pues esa prueba, hay una prueba que no hay que pinchar la amniocentesis, no hay que pinchar la barriga, sino una prueba de sangre, con lo cual no hay riesgo ninguno de aborto. Esa prueba se va a hacer dentro de la sanidad pública. Es una prueba que es cara,
es verdad que tiene un coste, pero cuando se haga extensiva y se haga en muchos centros hospitalarios seguramente bajan los costes. Entonces esa prueba se va a hacer también por la sanidad pública. O sea que podemos seguir porque sí que es verdad que hay mucha lo de la diabetes, que me parece también fantástico, ya se está poniendo en los centros. El sistema FLAP, que eso es un parche que se pone en el brazo. Se ha empezado por los niños, porque los niños y las niñas, cuando son diabéticos tipo 1, que es la que se tienen que pinchar la insulina, pues cuando tienen la diabetes tienen que estar controlándose muchas veces, pinchándose 6 o 8 veces al día para ver cómo tiene el nivel de azúcar. Pues con ese parche, el parche le va indicando los niveles de azúcar, no se tiene que pinchar, solo se tendrá que pinchar la insulina. Eso ya se ha puesto, la semana pasada que hicimos un corte en los datos, había 106 niños y niñas ya que se estaban beneficiando, y se va a extender a las personas mayores de 18 años de mayor riesgo también en la próxima legislatura. O sea que sí que tenemos muchas propuestas, hemos hecho muchas cosas y queremos seguir haciendo para mejorar. Bueno, Antonio. Sí, se quejan algunos profesionales en el ámbito sanitario de la falta de estabilidad en algunos grupos, sobre todo en los recién llegados, los recién aterrizados al mundo de la medicina. En ese sentido hay fuga de batas blancas. ¿Es posible hacer un mayor esfuerzo en ese sentido? Pues se está haciendo, y además se está haciendo el mayor esfuerzo de todas las comunidades autónomas, porque se ha publicado ya, bueno, de hecho ya se salió para la convocatoria, de 6.400 el pico, no me acuerdo, pero 6.000 y pico plazas de oposiciones para médicos de familia, con lo cual es un número importante, y además se ha convocado la máxima convocatoria de oferta pública de empleo de todas las comunidades, 29.000 plazas que se convocan de todas las categorías. Entonces esa es la mejor forma de dar estabilidad. Pero también da estabilidad, bueno, que por cierto, como dicen que es que aquí no quieren venir porque si hay más dificultades, a esa convocatoria se han presentado más de 14.000 personas, médicos, o sea que sí que es atractivo trabajar en el Servicio Andaluz de Salud. Otra forma de dar estabilidad, porque cuando estás trabajando haciendo sustituciones, pues el contrato es corto porque sustituye a una persona que ya está contratada, pero si tiene un eventual, al principio, cuando había tantas dificultades, porque en los años de crisis, además de las dificultades para contratar, por el sistema presupuestario, lógicamente, por todo el recorte que nos habían dado, había una limitación legal. Con la tasa de reposición, en el año 2012, se puso que de cada 10 personas, 10 plazas que se quedaban libres, solo se podía contratar una. Entonces, tenías que cubrir esas plazas que hubieran sido vacantes para mucho tiempo, se tendrían que cubrir con eventuales. Ahora no, porque los eventuales han pasado a ser interinos. El interino quiere decir que estás en tu plaza hasta que venga una persona que aprueba las oposiciones y ya la tiene en propiedad. Pero hay plazas de interinos que se pueden estar mucho tiempo. Yo lo decía por el tema de la Facultad de Medicina. Es decir, le oí a un dirigente del Partido Socialista hace ya muchos años, que ya no es dirigente del Partido Socialista, argumentar algo que me parecía muy razonable, que era preferible becar a un alumno, a un buen bachiller que tenga una nota media de un 9 y quiera estudiar medicina y llevárselo a Granada, que no montar una infraestructura de 30 millones de euros, con lo que eso supone en Almería. No sé si opina igual. No estoy de acuerdo, no sé a qué dirigente te refieres, pero no estoy de acuerdo. Yo estoy, cuando comentamos con el rector y con la consejería la posibilidad de empezar de nuevo el trámite para hacer una facultad aquí en Almería, yo lo apoyé. Porque creo que es importante. Aquí con los datos, porque lógicamente antes de hacer una propuesta se ven todos los datos y se analiza si es razonable o no es razonable. Y con los datos que hay aquí en Almería, las peticiones para hacer carrera universitaria, la mayor era de medicina, porque eran, creo recordar, porque estoy hablando de memoria, que eran unas 170 personas las que lo pedían aquí en Almería. Lógicamente, imaginaros, igual que antes cuando estaba en enfermería, que había que irse a Granada, aquí estaba solo el colegio universitario. Si esas personas se quedan aquí, son recursos que se invierten aquí en la provincia, son personas que no se tienen que trasladar, con lo cual, aunque le beque, aunque le dé, siempre son gastos. Entonces pueden hacerlo aquí, estando en su casa, viviendo con sus padres y con su familia. Pero además es que son recursos que se quedan aquí en la provincia. Entonces yo creo que a la provincia, la economía de la provincia le viene muy bien. Y también viene muy bien al centro universitario de Torrecárdenas y a todos los centros que pudieran tener docentes. Para poder, hay una máxima que a mí, fíjate, me la decía mi padre de pequeña, me decía, si quieres aprender, lee, si quieres aprender más, estudia, y si quieres aprender aún más, enseña.
El que haya docente en un centro hospitalario aporta muchísimo de mejora en la calidad, en la mejora continua de los centros hospitalarios. Eso que la motivación que tiene de tener estudiantes, de tener que tiene que estar, ahora hay ya, se hace formación para los MIR, se hace formación para enfermería, pues ser un centro universitario de una facultad aporta muchísimo. Y como son positivos todos esos datos, yo lo quiero para Almería. Igual que en Granada, yo estudié en Granada porque no había aquí universidad y yo tenía una beca. Tuve la suerte de tener una beca porque había un gobierno sensible, pero con esa beca no llega para todos los gastos, ni muchísimo menos. Nosotros, mis padres son agricultores, ya están jubilados, son mayores, pero con una beca no te llega para muchos gastos. Entonces, lo idóneo es que se haga aquí la facultad, que haya una facultad, lógicamente, con una formación de calidad, queremos una facultad de calidad y que las personas que estudian y todos los recursos que consumen, que los tengamos aquí en la provincia. Yo con el tema de la salud, yo creo que además en los últimos años hemos tenido, y ha coincidido con Gracia, de delegada del Gobierno de la Junta, en materia de infraestructura se ha notado cierto desbloqueo, sí, ¿no? sí. Con el materno, por aquel litigio con la empresa, pero bueno, salió adelante. El laboratorio de referencia que se va a contar, las instalaciones que ella ha aludido, ¿no? Lógicamente el hospital de Roquetas, que hace años era impensable y por fin se ha puesto sobre la mesa, aunque ahora tenga un proceso burocrático tremendo. Entonces creo que el hardware está avanzando, ¿no? Creo que el problema está más bien ahora mismo en solventar determinados desarrollos, lo que sería el software, ¿no? Tenemos a los médicos reclamando en la atención primaria pues 10 minutos por paciente, tener más capacidad. Tenemos también un problema grande, ¿no? Con las agresiones que se están produciendo pues en Almería en concreto en innumerables ocasiones sin saber por qué motivo, porque los profesionales sanitarios son personas muy valoradas y respetadas por todos en general. Entonces hay 2 o 3 problemas ahí de desarrollo que van más allá de las infraestructuras, ¿no? Y ya aprovechando, ¿no? Para no incidir mucho en salud, también quería plantear que en el tema de educación sí que me gustaría, y echo en falta, ¿no? Que la Junta, al margen, ¿no? De aludir, sobre todo en campaña, a lo que se han invertido en reforma de colegios, en ampliación de otros, en institutos, que se diga ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo vamos a acabar con todas las aulas prefabricadas? Creo que ya se ha puesto sobre la mesa alguna vez, pero no se le ha puesto un plan en el que se diga, ¿vale? Y también otro problema que es el de la climatización, que yo creo que en educación los centros educativos son los que más están sufriendo, ¿no? Yo creo que serían un par de cuestiones que los dirigentes socialistas, que son los que han estado gobernando, deberían plantear, ¿no? Sí, si quieres, antes de pasar a educación, que no tengo ningún problema, ahora comentamos todo eso, sí también por cerrar, si queréis, lo de salud, ¿no? Porque es verdad que yo me siento muy orgullosa del trabajo que se ha hecho en estos años. Hemos estado en un equipo, no por mí, un equipo de delegados y delegadas que hemos trabajado muy unidos, muy en equipo, valorando muy bien las prioridades de nuestra provincia y además con un compromiso total de la presidenta, de Susana Díaz. Yo, que me decían esta mañana también, ¿no? Digo, yo sé cuántas reuniones hemos tenido para ver todos los temas de la provincia, para ver qué había que solventar, cuáles eran las prioridades y sé el compromiso que ha tenido. Eso ha permitido que se inicie o que se desbloqueen muchos temas que había, como el hospital de Torre Cárdenas, aunque hay personas que todavía no lo quieren ver, pues igual que quieren olvidar los 7 años, no quieren ver un lazo ahí de que está ya el hospital materno-infantil casi hecho y que a primero de año pues se empezará a dotar, puesto que ya está el pliego para los equipamientos, para hacer un concurso público, porque es un importe muy importante. Y eso tenemos que valorarlo. No solamente eso, se han terminado muchos centros de salud y la obra importantísima de la autovía de la Almanzora, que esa era mi preocupación también. Decía, tenemos que conseguir que salga. Y hemos estado trabajando durante todos estos años, junto a la consejería, Felipe López y la presidenta, con muchísimo interés, para decir, hay que desbloquear el contrato anterior, anular todo lo anterior y volver a empezar. Pero ya está la autorización de los 40 millones para poder hacer ese gasto de hacer la licitación. Y muy pronto, en unos meses, saldrán los otros 40 millones de la otra licitación. O sea que sí que podemos valorar como unos años de gran trabajo, un trabajo en equipo y teniendo todas las prioridades, tanto el partido, porque José Luis Sánchez Torres como parlamentario está ayudando muchísimo para que salga todo lo de la provincia, la presidenta y los representantes que estábamos aquí en la provincia. Perdona, Gracia, ¿por qué 33 años para hacer una carretera que parece muy sencilla, la red de la Almanzora? 33 años. ¿Cuáles son los motivos para tardar tantísimo tiempo? Yo de antes no le puedo decir, porque no he sido testigo, pero yo le aseguro que en estos años, en estos últimos años, en esta legislatura, ha sido muchísimos trámites administrativos, porque había un contrato público-privado que no se iba a ejecutar por las dificultades que hubiera, pero volver a empezar
para romper con esa empresa, lógicamente con todas las de la ley, como no puede ser de otra manera, con la asesoría jurídica, con intervención, con todo para autorizar de nuevo a empezar y autorizar ese gasto. Y yo le digo que tanto la presidenta como el consejero han estado muy ahí al piñón para poder hacer esa gestión. Es que un caso es muy similar al del materno infantil, ¿no? Porque claro, se aceleró. Pero materno es distinto, ¿no? Se dejó abandonado también. Pero materno es distinto porque es verdad que se puso la primera piedra, vino la época de la crisis y se priorizaron las personas. Es verdad, y además yo lo comparto totalmente. Si tienes este presupuesto y de pronto te cortan que te entra en la casa a la mitad, te tienes que ajustar y priorizar. Igual que en nuestra casa, a nuestros hijos no le damos todo lo que quieren y vamos priorizando las cosas más necesarias. No, pero pues nunca se dijo que ese era el motivo, ¿eh? Sí, yo creo que lo hemos explicado muchas veces. Yo sí lo he explicado también, y la presidenta también. La explicación es que se escucharon, si lo recordáis en aquellos tiempos, es que claro hay que hablar de aquellos tiempos. Sí, pero yo creo que sí que se ha explicado y esos son los motivos. Había dificultades en la obra. Primero se habló de una torreta de alta tensión que había que modificar y entonces eso supuso una demora. Luego se dijo que no se había hecho la oquedad necesaria para yo eso la no copia lo de materiales. conocía, yo sé lo que he vivido en estos años de documentación que había que regularizar para ponerla en marcha de nuevo y ese esfuerzo que hemos estado haciendo día a día para poder hacerlo. El argumento fue la crisis, ¿no? Lógicamente. Claro, que es lo típico que ha pasado también para detener las obras del AVE por la crisis. No, porque en estos 7 años en los que ya se estaba recuperando la crisis del AVE, lo único que se ha hecho fue tapiar el túnel. No se ha hecho nada más. En el tiempo que la Junta de Andalucía estaba haciendo el materno, estaba haciendo los centros de salud, los centros escolares. Ahora sí, ahora sí. Ya llevamos 2 años. Claro. Y sin embargo en el AVE no se ha hecho nada. Nada. Tapiar el túnel nada más. Y retomando lo que Iván decía de educación, que también me siento orgullosa de todo el esfuerzo que se ha hecho. La delegada de Educación, Francisca Fernández, que es una mujer súper trabajadora y súper competente, ha estado haciendo un gran esfuerzo, valorando todas las necesidades de la provincia y priorizando. En estos últimos años, en los 3 últimos años, de 2015 a 2018, se han hecho en Almería 296 actuaciones. 296 centros se han hecho obras. Para unos nuevos, otros para ampliar, otros para mejorar, 296. Se han quitado muchas aulas prefabricadas, pero es que, y lo digo siempre, hay un plan para quitar aulas prefabricadas, pero en esta provincia de Almería, con la cantidad de natalidad que tenemos, bendito sea, porque luego son grandes y ayudan a las pensiones, a pagar las pensiones, o sea que están muchos países buscando a ver qué ayudas pueden dar o qué medidas pueden tomar para que la natalidad suba. Pues aquí en Almería tenemos la natalidad más alta de Andalucía, o sea, más alta de España, y nos tenemos que sentir orgullosos. Y en eso colaboran también mucho la población inmigrante, por cierto, y son personas que después cotizan y ayudan para las pensiones de los mayores. Pues en las personas que vienen de fuera y también la natalidad de aquí o que vienen de otras provincias, de otras comunidades, hay que escolarizarlos. Y si tienes un centro que lo tienes en obra y llega la época escolar y te encuentras que te llegan 30 niños, ¿dónde los metes? Tenemos que escolarizarlos. Y además hay que escolarizarlos en sitios dignos. Y las aulas prefabricadas que se montan muy rápidamente tienen calidad, tienen seguridad y pueden darse clases estupendamente. Entonces, a mí no me importa que se quite una aula prefabricada porque ha terminado una obra, perfecto. Pero si hay que poner otra porque no se ha terminado y hay que ampliar, pues se amplía. No me importa, eso es buscar también la pugna política, porque no creo que sea ninguna barbaridad que estén en la aula dignas y con seguridad, lógicamente, porque son aulas que están muy bien. Y en el tema de otros proyectos, porque se ha hecho el plan de amianto, se ha hecho el plan de renovación también de los centros para los que estuvieran en malas condiciones, y se ha hecho también lo de la climatización. Que es verdad que con el cambio climático, antes empezaba el curso y terminaba el curso y no había una época así de muchísimo calor, y aquí en Almería mucho frío tampoco hace, ¿no? Pero es verdad que sí que con el año pasado o el anterior tuvimos fechas en las que hacía un calor horrible para poder estar en un centro educativo o en cualquier otro sitio, que estábamos todos, y es verdad que se propusieron medidas.
Todos los técnicos, yo no soy experta en eso, pero todos los técnicos que hablan de climatización dicen que en los colegios mejor no aire acondicionado, sino poner medidas, pues poner toldos que cubran, que den sombra, poner así de porches que puedan dar sombra, todo eso. Y todo eso se está teniendo en cuenta en todos los centros nuevos, por supuesto, pero además en los centros que más dificultades tenían, porque le daba zonas de mucho sol y todo eso, también se han puesto. Hay un plan específico de climatización en los centros. También. Bien, Juan Antonio, ¿algo más? No, yo quería en este sentido preguntarle a Gracia Fernández, hace 2 años, bueno ya, no sé si hace 2 años ya, pero hace ya un tiempo el exministro de Fomento de la Serna, ingeniero, que fue alcalde de Santander, creo que en cierto modo nos ganó a los periodistas en la rueda de prensa que tuvo en la subdelegación del gobierno cuando pidió perdón. No hizo nadie pidió perdón, me parece que fue el único que pidió perdón por la inacción durante muchos años en la obra del AVE, por parte del gobierno del Partido Popular. ¿Es posible que el gobierno andaluz pueda pedir perdón por la inacción en la autovía de la Almanzora? No digo de 2015 hacia acá, sino de 2015 hacia atrás. Ha habido ahí una inacción evidente, porque han sido muchos años. Pero por eso yo es que no sé qué trabajo se ha venido haciendo, se estuvo haciendo en esa época para poder decir es que no se hizo nada, o a lo mejor que se hizo y había muchas dificultades, no lo sé. Por eso yo no lo puedo también... yo siempre hago autocrítica también de nuestro trabajo, lógicamente, pero no tengo información para ir en esos años que pasó para que no se hiciera. La de la crisis sí lo sabemos, que había muchas dificultades y se decidió que no se hacía obra pública, sino cuidar a las personas. Salud pública, educación pública y dependencia. Eso fue lo que se priorizó. Entonces no tengo criterio. A mí no me duele en prenda, de pedir perdón cuando hay errores. Nunca lo he tenido problema. Somos humanos, nos podemos equivocar, sobre todo en mi profesión, y pedir perdón por los errores nunca me han dolido prendas. Si hay un error, se pide perdón. Si hay algo que sea injustificable, se pide perdón. Pero a mí me preocupa, no tengo un problema, yo ya no soy representante de la Junta de Andalucía aquí, pero yo no tengo problema por decirle a toda la ciudadanía lo que no se pudo hacer en aquel tiempo, entiendo que de forma razonable, por priorizar otras cosas. Disculpas por la molestia, como siempre se dice, pero a mí hay una cosa que me preocupa. Tampoco podemos caer en la dejación, porque el gobierno del Partido Popular tiene que pedir perdón también ahora, que después de ese perdón que pidió el ministro, después no ha hecho nada, ¿o no? Es que tampoco nos podemos acostumbrar a pedir perdón y ya está. No es solo eso, tenemos que dar también justificaciones y ponernos a trabajar y ser razonables. Por eso yo decía que ahora el Partido Popular, que habla de infraestructuras que la Junta de Andalucía no ha hecho, infraestructuras que reconocen que ya la estamos haciendo pero con retraso, pero parece que los 7 años del Partido Popular en el que no hay ni una sola obra que hecha, díganme una obra del Partido Popular aquí en Almería en los 7 años. La autovía con Málaga, la A7. Esa la dejó planificada Zapatero y la terminó. Claro, pero si es que cada político que entra, cada presidente de gobierno, cada gabinete... ¿Qué más obra ha planificado o ha hecho el Partido Popular? No, ¿Obra o otra? Terminar sí, una obra que estaba estancada. O hacer. O terminar, o planificar, hacer. ¿Qué ha hecho aquí el Partido Popular? Una sola decisión que haya beneficiado a Almería. ¿A nivel provincial? Sí. No, pero a nivel de nación, a nivel de la nación. ¿Qué ha hecho? Yo no sé nada. Sí puedo decir una lista grande de qué cosas decidió el Partido Popular que han perjudicado a Almería. Ya, ayer, por ejemplo, se desbloqueó Granada, ya definitivamente, que tenía un bloqueo ferroviario importantísimo, ¿no? Y que afectaba también a los almerienses usuarios que tienen que ir a Sevilla. Pero eso lo ha hecho ahora el Partido Socialista en el gobierno. Lo hace quien le toca. ¿Sí? O sea, cuando llega. Sí, pero yo le digo, un proyecto de obra que haya iniciado aquí el Partido Popular en Almería. Es que son obras de 20 años. Ninguno. El túnel, tapiar el túnel, como yo le estoy diciendo. Si es que tapiar el túnel, esa es la única que puede presumir. Y si le puede hacer... en quién hizo el túnel y para qué, con qué objetivo hizo el túnel. Es que hacer un túnel en mitad de la nada no tiene sentido. Lo que pasa es que había que mover un proyecto. Yo de las últimas reuniones que tuve con Miranda, no me acuerdo ahora de qué era, con Miranda Ita. El que prometió el soterramiento gratis. Pues de las últimas reuniones que tuve con él, presentó el proyecto en el que se iba a hacer el AVE para Almería. Fue a entrar el Partido Popular, ese proyecto no se habló más y desapareció. Entonces, la diferencia es grande. Lo que pasa pero decir, por eso yo le puedo... se va a hacer el soterramiento total y además lo va a asumir íntegramente el Ministerio. El Ayuntamiento no va a poner una peseta o un duro o un euro.
Y entonces dices, bueno, y esto lo dice de pasada en la presentación de un sello de correos. En el proyecto de soterramiento, y yo le puedo decir que me he leído todas las actas, todas de la Sociedad Alta Velocidad, todas las actas, en esas actas en las que estaba la Junta de Andalucía, el Ministerio y bueno, ADIF, por supuesto, del Estado, y en esa acta estaban todos los compromisos. La Junta de Andalucía se comprometió desde el principio a poner el porcentaje que le correspondiera, y la Junta de Andalucía fue la primera en poner el presupuesto, los 2,5 millones para el soterramiento de aquí en Almería. Entonces, pero eso me parece que no es así, ¿eh? Sí, eso sí es así. Sí. Le puedo decir que he visto la acta legalmente. Hubo problemas para que la Junta de Andalucía suscribiera al convenio del soterramiento de... Lo que pasa es que con el soterramiento... Con el soterramiento ha habido varios... con la obra del Puche. Ha habido varios replanteamientos. Claro. Le puedo decir que y el primero, el del soterramiento integral, en el que estaban todos embarcados, que nos tumbó la crisis, que salió con Mirandaíta, además, pero bueno, luego al final se fue al traste, como los accesos al puerto, como otras tantas cosas. Se hablaba de soterramiento de la vía del tren en toda su integración en la ciudad. Claro. Y luego lo que se ha replanteado y ha derivado es a un mini soterramiento de un paso a nivel y una glorieta en el Puig. Claro, ese proyecto que ya se puso después por el gobierno. Hubo ciertas dudas sobre si eso era el soterramiento al que aspirábamos o si íbamos a limitarnos a ese aspecto. No, si eso jurídicamente no es lo mismo comprometerte a hacer un soterramiento o comprometerte a quitar un paso a nivel. Sí. Que es distinto, que además que los pasos a nivel además el gobierno lo elimina. Pero yo lo que decía es, ¿qué obra ha hecho el Partido Popular en los 7 años? Y sin embargo yo le puedo hacer un listado de cosas que el Partido Popular, decisiones que tomó gobernando, que han perjudicado aquí a las personas en Almería. Esta mañana lo decía yo también en rueda de prensa, en la atención a medios que hemos hecho. La decisión de poner un copago para los pensionistas, eso perjudicó a toda España, lógicamente, a todos los pensionistas de España. Pues aquí en Almería, desde el año 2012 hasta 2018, el que la Junta de Andalucía dijera no vaya a pagar todo el copago, vaya a pagar 8 euros nada más, el resto lo paga la Junta de Andalucía. Se han ahorrado los pensionistas 20 millones de euros. Si la Junta de Andalucía no hubiese tomado esa decisión, los pensionistas hubieran tenido que pagar los 8 euros que han pagado, que también son millones, pero hubiesen tenido que pagar 20 millones de euros más. Con lo cual, esos pensionistas se han ahorrado, lo han podido dedicar a su familia, a otros gastos, y son decisiones que son importantes. Pero igual que el copago... El problema no está en eso del copago, el problema está en la calidad también del medicamento. Porque claro, decir, bueno, no tienes que pagar nada, pero te voy a dar un medicamento que ni siquiera Estados Unidos lo permite, porque no tiene homologación suficiente, porque no les da garantías. Y entonces tenemos Antonio, pero no una subasta, la subasta que tenemos del medicamento, empieza a mirar laboratorios, que si Sri Lanka, que si Pakistán, que si Indonesia, le explico lo de que no están homologados, que no los quiere Estados Unidos, que los tiene prohibidos meter ni una aspirina en su país. Pero esos son los que tiene la Junta de Andalucía para nosotros. Es que no es cierto, Antonio. Y dice, bueno, no tenemos que pagar, pero nos tenemos que administrar un medicamento. Es que no es así. Vamos a ver. De tercera categoría. Es que no es así. ¿No? Los medicamentos, los médicos, las médicas tienen que prescribir por principio activo. El principio activo, para que lo entiendan todos, es lo que lleva el medicamento, el producto que es el que cura. Por ejemplo, en un antibiótico, la amoxicilina. Amoxicilina, 500 miligramos. Eso es lo que se indica en la receta. Y luego en la farmacia le dan el nombre de amoxicilina que tienen en la farmacia, ¿vale? ¿Qué pasa con los medicamentos genéricos, los medicamentos, como dice, que se producen en otros laboratorios, pequeños o grandes, porque hay de todo? Todos los medicamentos, todos los que se venden en la farmacia, los que se comercializan en España, porque no hay otra forma de comercializar que no sea en la farmacia, porque incluso estando por internet también tienen que estar autorizados con una farmacia. O sea, todos los medicamentos que se venden en España están autorizados por el Ministerio, por una agencia que se llama Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esa agencia depende del Ministerio. Y todos los medicamentos tienen controles de calidad y de seguridad, venga del laboratorio que venga. Pues de ahora los pequeños. Perdona, pero ahora está en seria crisis ese asunto. Pero, con el tema de los implantes, que se ha producido un problema a nivel nacional tremendo. Pero espere que le explique. Esos medicamentos que, como digo, se controlan en la agencia,
siempre tienen un control de calidad y de seguridad. En el momento hay un sistema de que los médicos hacen una tarjeta amarilla cuando detectamos cualquier problema y se comunica a la Agencia Española de Medicamentos, y de vez en cuando surgen alertas por algún medicamento que cuando empieza a usarse de forma masiva es cuando se producen algunos problemas, y entonces se comunica, incluso se puede llegar a retirar del mercado. Pues le puedo decir que gobernando el Partido Popular en los 7 años, a pesar de estar criticando los medicamentos genéricos y algunos alarmando a la población, que me parece una irresponsabilidad, diciendo que no son de calidad o que no son seguros, no ha quitado ninguno de los laboratorios que estaban teniendo medicamentos que se vendían aquí en España. Porque incluso los grandes laboratorios que tienen esos medicamentos, también tienen laboratorios en India, en China, en todos los sitios, porque como todas las empresas se van a países en los que tienen la mano de obra más barata. Pero vengan de donde vengan, de los laboratorios grandes o pequeños, tienen el mismo control de calidad. Si no tiene calidad, no se puede autorizar la venta. Esta noticia que aparece aquí en... Un segundillo, le explico lo de los medicamentos de la subasta de Andalucía. A mí se llama selección de medicamentos. Sí. Lo que hace la Junta de Andalucía es hacer un concurso público, analiza qué medicamentos son los que más se utilizan en las personas, en las farmacias, los que más se venden. Lógicamente son los de los enfermos crónicos, diabetes, hipertensión, el colesterol, lo que más se utiliza. Y la Junta de Andalucía lo que hizo la consejería, decir, cuando hay unos medicamentos que se utilizan en una forma importante, si hacemos un concurso público y se pueden conseguir los beneficios que antes obtenían las farmacias, se puede conseguir que esos beneficios redunden en la sanidad pública, porque es imposible que una farmacia tenga todos los medicamentos. Antes, que hacía era el farmacéutico el que negociaba y el que decía, pues esta es la parte, yo me quedo con este lote y tengo esta ganancia porque al comprar mucho me lo rebaja, ¿no? Pero todos, repito, todos son medicamentos de calidad y de seguridad. Y además, la mayoría de los farmacéuticos saben que eso es así. La mayoría tiene esa seguridad. Entonces, Rosalía Espinosa, que es candidata también de... La conozco porque es de mi barrio, es de Santo Domingo. Bueno, pues Rosalía Espinosa dice en noticiasdealmería.com: los genéricos son un 40% menos eficaces que los demás medicamentos. Pues sí miente. Miente, ¿no? No me gusta decir que miente, falta la verdad. No, Mis padres me enseñaron que no se dice que miente. Falta la verdad, genera alarma. Sí. Por eso digo, porque si ella, que es parlamentaria y tiene que tener esa responsabilidad de dar información veraz a la población, de no crear alarma social, le repito que durante los 7 años que el Partido Popular, su partido, ha estado gobernando, ha habido medicamentos genéricos y ninguno lo ha retirado el Ministerio. Si lo han retirado ha sido porque produzcan una alerta, pero como pasa con otros medicamentos. Yo le voy a decir, yo suelo seguir mirando todavía cosas de medicina porque me gusta y me llama la atención. Y entro muchas veces en la página esa del Ministerio, la de la Agencia Española del Medicamento. Cuando entras en esa página puedes ver alertas que hay. Hay muchas alertas, bueno, no muchas, no puedo exagerar, hay alertas sanitarias por medicamentos. Algunas lo que se hace es decir que se tomen esta precaución, se cambia el prospecto para indicar las precauciones que se tiene que tomar y no se retira, porque no hay un peligro. Pero si hay peligro se retira el medicamento y se explica por qué. Y se le comunica a todos los profesionales. Pues estando en el Ministerio había alerta igual y había alertas de medicamentos que no eran genéricos. O sea que esa alarma no se puede generar porque es injusto y además porque no es verdad. Y repito, que me parece una irresponsabilidad que una parlamentaria o dirigente del Partido Popular, porque incluso en los años que yo estaba en el Parlamento había algunos candidatos, algunos diputados que decían, es que la subasta de Andalucía hay medicamentos que no son de calidad. Perdone usted, si tiene la prueba de que no es de calidad, retírelo del mercado, para Andalucía y para todos. Fíjese, salió una alerta... Un momentico para aclarar. Salió una alerta de un medicamento, el Valsartán, que es un medicamento para la tensión. Pues precisamente las personas que estaban aquí en Andalucía, como ese medicamento no estaba en la selección de los medicamentos de Andalucía no le afectó y al resto de España sí. Para que vea la prueba de que es
pero hay que tranquilizar a la población. Estamos en los últimos minutillos ya de... Sí, no, yo quiero aprovechar, es que ya cuando hable el tema sanitario... Pero porque además me apetece, porque hay que aclararlo, que si no se genera alarma social que está totalmente injustificada. Lo más importante es la salud. O sea, claro, a mí me da pena cuando la gente se asusta y muchas personas me preguntan y se la aclaro, entonces, y además la mayoría de los profesionales, yo lo repito, los profesionales son responsables, trabajan muy bien y explican todas estas cosas. Y los farmacéuticos también. Luego hay algunas personas puntuales que aprovechan para hacer esta discrepancia política, pero me parece que la salud no tiene que estar en la guerra política, ¿eh? Hay que ser sinceros y decir a la población la verdad. No todo vale. Yo quería aprovechar que está aquí, gracias, pues para preguntarle, ya no del tema sanitario, ni de las propuestas en sí en materia de sanidad, sino en el conjunto, ¿no? de lo que viene a ser el proyecto que tiene el Partido Socialista para Almería. Porque yo al principio decía lo de la campaña Anodina, y no me refería a que no tuviera actos, no tuviera actividad. Hemos tenido a Casado, hemos tenido a Susana, hemos tenido todo, sino a que no hay proyectos de envergadura, no hay grandes propuestas como ocurriera años atrás, ¿no? Con Javier Arena íbamos a tener una consejería de Agricultura en Almería, íbamos a tener, con el Partido Socialista incluso se planteó el tranvía a la universidad. ¿Qué otras propuestas? Bueno, de todo tipo, ¿no? La del plan turístico que ahora va a ser realidad, viene ya de 10 años atrás. Entonces, me gustaría saber, dentro de la selección de ideas que trae el PSOE, más allá, ¿no?, de lo que hemos hablado estos días, de que se va a licitar la autovía de la Almanzora o de que el Materno va a estar en recta final, ¿qué propuestas trae la Junta ilusionantes para la provincia de Almería? Pues yo creo ya digo que hay muchas de cada uno de los ámbitos, pero yo creo que una que es fundamental para nuestra provincia, por el valor que tiene la agricultura y el valor que tiene el agua, ¿no?, para nuestra agricultura. Como son valores fundamentales, yo creo que cualquier medida que aborde esos temas es fundamental. Y me parece que la actuación que se ha prometido por la presidenta, que se ha dicho, y además en la que venimos trabajando hace ya tiempo, y los empresarios también lo propusieron, Asempal y los empresarios, es de poner en valor lo que es las horas de sol que tenemos, que somos la provincia con más horas de sol, porque aquí en Andalucía, pero sobre todo aquí en Almería. Y eso hay que aprovecharlo, porque ese es como nuestro petróleo, ¿no?, aquí en Almería. Entonces hay que aprovechar esas horas de sol, ponerlas a disposición para que la agricultura pueda tener energía solar o tener energía de la renovable y poder reducir los costes, porque se puede hacer, ¿no? Todos los empresarios, todos los técnicos, los expertos lo dicen. Y si además aprovechamos para que con esa energía tengamos el valor del tesoro que es el agua, pues y reduciendo costes, yo creo que se juntan necesidades importantísimas. El ITE que dijo el proyecto que hay de tener en la relación de energía y agua. Terminar las obras que la Junta de Andalucía está haciendo en relación con el agua. A nivel nacional todavía no se hizo ninguna de las que son de declaración de interés general, pero terminar esa obra y aprovechar la energía para tener energías renovables y aprovechar esa energía para tener agua también más económica, que eso es fantástico. Nos viene muy bien tener toda la carretera o la autopista de la energía, lo de Baza-Caparacena, nos viene fantástico, porque hay muchos proyectos, hay más de 40 proyectos que estaban ya esperando a que se le diera la autorización, con lo cual eso va a permitir, es como un canal donde pueden drenar mucha energía renovable del sol, y entonces eso es fantástico y yo creo que es importantísimo para nuestra provincia. Y de la central térmica de Carboneras, claro. Sobre todo el sol, que tenemos muchas horas de sol. Sí, lo que pasa es que, claro, el sol no es capaz de producir tanta energía como la que produce puntualmente una central térmica. También importante. Juan Antonio Cortés, para terminar, pero quería insistir en un asunto, ya que he mencionado lo de la central. Y es que, claro, Greenpeace está de nuevo de visita en Almería, tiene unas visitas periódicas con lo del hotel del Algarrobico. Ahora la ha tomado también en Carboneras, no sé qué tendrá el pueblecico, pero el caso es que la ha tomado con Carboneras porque ahora pretende que cierre inmediatamente la central térmica de Carboneras, la central una de las más importantes de la cuenca mediterránea de Europa, no solamente de España, sino de Europa. Bueno, yo no sé de qué nos van a dejar, ¿no?, con esta ideología de, bueno, pues no sé, de vivir del sol y de un poco... Pero es importante tener en cuenta el respeto
respeto al medio ambiente, porque entre todos, y además ya lo estamos viendo, que el cambio climático es una realidad, entonces es importante cuidar el medio ambiente. Y cuidar el medio ambiente, siendo respetuoso con el medio ambiente, se puede tener también actividad productiva. Lo importante es cumplir la normativa y tener en cuenta todas las recomendaciones, por eso digo, tener en cuenta todas las recomendaciones que se dan para que la producción que se haga, sea en el ámbito que sea respetuosa con el medio ambiente. Juan Antonio. Sí, no, yo quería, con respecto a lo de, es que tengo dos, no quería terminar sin preguntar una cosa respecto a cómo va a ser Andalucía después de, o a cómo se prevé que sea Andalucía después del domingo. Pero con respecto a lo del copago y repago, repago, es como repago, a mí también me gusta llamarle repago. Yo creo que ahí el PP aplicó una cirugía mayor a un problema menor y se equivocó, ciertamente me parece que se equivocó, como alguien en el Partido Popular después reconoció. Con respecto al tema del agua, me ha llamado siempre la atención, lo digo porque yo tengo familia sociológicamente de izquierda y como toda la familia, sociológicamente de derecha, que hay gente que ha demandado al Partido Socialista en el tema del agua, con el tema de los trasvases, que responden a un principio de solidaridad. Los trasvases responden a un principio de solidaridad interterritorial, ¿no? ¿Cómo el PSOE no ha abanderado el tema de los trasvases? El PSOE defiende, sobre todo aquí a nivel provincial, último minuto que nos queda. El PSOE defiende los trasvases y defiende sobre todo porque tenemos, además el delegado de Medio Ambiente anterior, Antonio, siempre lo dice, que también es candidato en la lista, dice el mejor trasvase que tenemos es el Mediterráneo, que lo tenemos por todo el litoral, ¿no? El PSOE siempre defiende los trasvases y defendemos el agua que pueda llegar a la agricultura, al abastecimiento por supuesto que es lo prioritario, pero a la agricultura y además a unos precios asequibles. Y defendemos que sobre todo, como decía, las depuradoras y las desaladoras, porque yo creo que es lo más fácil para asegurarnos el futuro. Hay que invertir en esas obras que son prioritarias, por eso se declaró también de interés general, y ahí, si todos cumplimos con nuestras obligaciones, se puede tener agua para que ya tengamos tranquilidad, porque este año está lloviendo un poco más, pero otros años lo hemos pasado muy mal. Entonces los agricultores no pueden vivir con esa incertidumbre de estar mirando siempre al cielo a ver si llueve o no. Tienen que tener asegurada que para tener la mayor economía que tenemos en la provincia, el sistema motor de la provincia de la agricultura, que tenga el agua asegurada. Y las desaladoras, las depuradoras y también los trasvases, si es necesario, también es importante tener todas las fuentes. Bueno, pero sobre todo las depuradoras. Nos atropella el tiempo, lo cual quiere decir que Almería y Andalucía tienen mucho de qué hablar. Mucho que expresar y mucha esperanza, lógicamente, en que se resuelvan todos los problemas que quedan pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Parece una redundancia, pero bonita, eufónica, ¿no? Exactamente. Pues suerte, y ya hablaremos, cuando después del día 2 de diciembre, después del próximo domingo, pues los resultados coincidan con lo que dicen las encuestas o nos sorprendan radicalmente. Claro. Ya veremos. Yo espero que nos sorprenda una gran mayoría de partidos socialistas. Muy bien. Muchas gracias, insisto, y gracias también a los colegas. Muchas gracias, Juan Antonio Cortés, Iván. Y se nos ha quedado en el tintero una noticia de Almería, dice: el decreto andaluz de las terrazas deja la patata caliente al ayuntamiento. Y aquí sale una fotografía también de los... Oye, estuve, ahora ya no estoy de delegada, ¿lo puedo comentar o no? Sí, muy rápido. Estuve de delegada de gobierno y estuve informándome muchísimo de ese decreto, el nomenclator que le llama, y nos reunimos con las asociaciones, con las salas y todas esas para ver temas. Pero que no nos quedaremos sin terrazas locales. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Lo que pasa es que la institución más cercana son los ayuntamientos, los que conocen la zona, los que conocen las características de cada una, y yo sí lo veo lógico que son ellos los que tengan ese criterio, esa responsabilidad. Lógicamente no se van a quitar las terrazas, por lo menos no espero que los ayuntamientos nos lo decidan. Se han hablado de cosas muy importantes, trascendentes, pero yo creo que hemos llegado ya al culmen de la situación, que pudieran desaparecer las terrazas de los bares. No, por Dios no. Por lo menos hasta que pase la campaña no van a desaparecer. No creo que los alcaldes... Ha estado bien, el debate ha estado bien, porque ha sido el primer debate en una semana en donde no ha salido voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ganas de continuar, pero bueno, el tiempo ya lo impide. Muchas gracias, amigos, y hasta mañana. Mañana en Interalmería Televisión será el debate de los candidatos de las principales fuerzas políticas para el día 2 de diciembre. Saludos y buenas noches.